Estás escuchando Planeta en Diálogo. En el capítulo de hoy, negociando el futuro del planeta. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta en Diálogo. ¿Cómo andás, Sofía? Holi, bienvenidos nuevamente. ¿Todo bien, vos? Bien, acá, terminando el semestre, por suerte. Sí, estuvo difícil grabar episodio con todo el colapso de los parciales, pero volvimos nuevamente. Así que bueno, para los que nos estén escuchando por primera vez, en este espacio buscamos un poquito entender las conexiones que hay entre la justicia climática, las juventudes y bueno, los conflictos socioambientales, ¿no? Así que bueno, habiendo dicho esto, contame lo que nos trae por acá el día de hoy. Bueno, como habrás visto, terminó la COP29, que ahora vamos a explicar un poco qué es, ¿no? Pero varios sucesos salen de ahí, que es algo que vamos a tener que charlar a futuro también. Pero para ir entrando en tema, creo que estaría bueno primero ver cómo estos grandes escenarios de negociación climática, cómo funcionan, ir quizás desde algo más grande como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hasta capaz algo más regional como el Acuerdo de Escazú. Ver eso, cómo se constituyen los acuerdos, qué normas se han establecido y cómo afectan a nivel local y global. Sí, sin duda. Tenemos que explicar qué son las COPs, primero que nada, un poquito de qué engloban. Y bueno, para esto nos gustaría comenzar a introducir algunos conceptos que se van a repetir bastante y que quizás si están siguiendo de cerca, bueno, las negociaciones que sucedieron les sean útiles para entender un poquito mejor de qué se trata. Así que capaz para entender el panorama actual, eh, está bueno, nuevamente, como en el capítulo anterior, empezar con un poco de historia. Así que si les parece, vamos a ir trazando una línea de tiempo imaginaria juntos en la que vayamos enmarcando algunas conferencias, informes, protocolos, bueno, acuerdos, etcétera. Así que empecemos con la Conferencia de Estocolmo en 1972, que fue la primera conferencia mundial destinada a poner orden, jerarquizar la importancia del ambiente y su gestión. Y bueno, colocando lo que son las cuestiones ambientales en la agenda de preocupaciones internacionales. Y en base a eso se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ahí va. Bueno, y después estuvo el informe Brundtland en 1987, que ahí se crea este concepto que escuchamos tanto todo el tiempo, ¿no? De desarrollo sostenible. Y justamente habla de la gestión de los recursos naturales en las actividades productivas como que permita un futuro sostenible, digamos, que sea posible preservar las necesidades futuras, digamos. Y bueno, ahí se empieza a enmarcar la visión que van a tener luego las políticas, que ya no son políticas climáticas con total libre decisión, sino que empiezan a haber programas e informes que las enmarcan, ¿no? Y bueno, creo que de ahí también un poco es que surge el término de justicia intergeneracional, ¿no? Es como un primer acercamiento a lo que hoy conocemos como eso de preservar los recursos naturales para las necesidades futuras. Sí, tenés razón, es como re flashero pensarlo así, qué increíble. Y, y bueno, volviendo a esta línea de tiempo, las negociaciones particularmente, así formalmente, sobre cambio climático, no tomaron forma hasta 1992, en lo que fue la cumbre de la Tierra que fue en Río de Janeiro. En esta reunión nació lo que conocemos y que escuchamos mucho, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que básicamente lo que hizo fue un poquito sentar las raíces para que los diferentes países se organicen y colaboren en lo que es la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en aspectos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo hablamos en el capítulo pasado, y la adaptación a sus efectos. Ahí va, y las COPs que veníamos mencionando son justamente las conferencias de las partes sobre cambio climático o reuniones anuales que se dan bajo este marco que comentabas recién.
y que justamente pretenden coordinar esfuerzos globales para mitigar el cambio climático y adaptarse a los efectos. En otras palabras, son como la máxima autoridad para la toma de decisiones sobre el cambio climático, y cada reunión, cada año, tienen un tema específico, pero en general siempre se mantienen dentro del ámbito de buscar fomentar una acción global que frene la crisis climática, ¿no? Bueno, abro paréntesis para mencionar algo rápido y perdón por interrumpirte, pero es importante también recalcar que no solo existen COPs de cambio climático, sino que, por ejemplo, también tenemos lo que son las COPs de biodiversidad. La diferencia viene en que están enmarcadas y buscan implementar diferentes convenciones. Como vimos y mencionamos recién, la de cambio climático está en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y la de biodiversidad, por su parte, aborda la Convención de la Diversidad Biológica. Son como enmarcadas en diferentes cosas y buscan implementar diferentes convenciones, pero también saber que hay COPs de otras cosas y no solo de cambio climático. Porque en realidad COPs es conferencia de las partes, como dijo Elo. Así que bueno, ahora sí cierro paréntesis y te digo que sigas con las COPs de cambio climático específicamente. Ahí va, sí, está de más aclarar eso porque, bueno, eso además están cobrando más importancia también, esto de la COP de biodiversidad cada vez se habla más y eso, así que de más esa aclaración. Bueno, volviendo un poco a la línea temporal de las COPs de cambio climático, la primera se dio en Berlín en 1995 y fue donde se reconoció oficialmente el cambio climático como un problema global, y en 1997, en la COP3, fue cuando se firmó el primer protocolo vinculante para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, eso fue en el protocolo de Kioto. En este primer protocolo, que se efectivizó en 2005 y estuvo vigente como hasta 2012, estaba muy presente el tema de la responsabilidad diferenciada, ¿no? Por eso surge tanto y tiene tanta importancia para nosotros como país del sur global, porque justamente los países desarrollados se comprometieron a reducir sus emisiones en un 5.2 para 2012, y los países del sur global, o bueno, subdesarrollados, si así se quiere, aunque no esté muy de acuerdo con esa definición, recibirían como apoyo financiero y tecnológico de justamente los países desarrollados. Y bueno, cuando la salida de Estados Unidos en 2001 de este acuerdo, bueno, fue como uno de los puntos que más hizo que se debilitara mucho, ¿no? Sí, bueno, tengo dos cosas para agregar. Primero, demostrar, o sea, no demostrar, pero tener un ejemplo. Ahora mientras hablas me di cuenta de lo difícil que es llevar a cabo políticas climáticas, acuerdos, porque volviendo al protocolo de Kioto, se firmó en la COP3 en 1997, pero se efectivizó recién en 2005. Hay un periodo de unos cuantos años, unos 8 años de por medio. Y bueno, nada, después a lo que quería ir cuando estabas hablando de esto de Estados Unidos, es que ahora mismo tendremos que estar teniendo cuidado con esto mismo, pero con el Acuerdo de París. Me estoy yendo unos añitos más adelante, pero está bueno mencionarlo ahora que estábamos hablando de la salida de Estados Unidos y que debilitó el acuerdo, eh, que, que bueno, ahora mismo con el Acuerdo de París está sucediendo algo parecido porque hace unos años, en lo que fue el anterior gobierno de Trump, Estados Unidos salió del Acuerdo de París. Y bueno, en realidad lo único rescatable fue que aunque la orden se emitió en junio de 2017, el proceso de salida fue más tardío y se completó formalmente en noviembre de 2020, después de que se cumpliera un periodo de 12 meses mínimo que es necesario según las reglas del tratado para que un país pueda retirarse. Y bueno, esto no duró mucho, por suerte, porque cuando asumió el otro gobierno, Estados Unidos volvió al Acuerdo de París en febrero de 2021. Estuvo poco tiempo fuera del acuerdo, pero sin embargo, ahora con la nueva elección de Trump estamos medio que en la misma situación, ya que bueno, en su campaña electoral mencionó que volvería a dejar el acuerdo. Entonces nada, Sí, la verdad que da un poco de miedo. cierro paréntesis. Mm. Sí, da miedo, sí.
Sí, porque además Estados Unidos justamente, bueno, lo vamos a ir viendo en la historia también, como ya lo estábamos viendo, pero cuando es como un país súper decisivo, ¿no? En estas cosas. Así que bueno, habrá que seguir adelante. Cosas que pasan. Bueno, volviendo un poco a lo que íbamos, y así ya saben también lo que es el Acuerdo de París y entienden por qué esta preocupación. Eh, este acuerdo fue adoptado en la COP21 en 2015 y fue un avance significativo respecto al protocolo de Kioto, porque bueno, en este acuerdo se establece una respuesta global para hacer frente al cambio climático y con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius. Bueno, lo habrán visto en todos lados los carteles, ¿no? En todas las manifestaciones, todos era tipo, ni un grado más. Bueno, y justamente se plantearon esfuerzos para limitar el aumento en 1.5. Pero bueno, claramente cada vez es menos posible esto, ¿no? Además de que uno de los países más decisivos pueda salir del acuerdo, ahora también no poder o no saber si vamos a poder llegar al límite del acuerdo a 1,5 grados es como, bueno, da miedo. Bueno, a diferencia del protocolo de Kioto, el Acuerdo de París no impone metas de reducción de emisiones a los países, sino que establece una, entre comillas, inclusión voluntaria e involucra a todos los países del mundo con compromisos nacionales de reducción de emisiones. Específicamente en lo que son aspectos de adaptación, se continúa viendo igual esto como un aspecto súper importante. Y se sigue teniendo como este compromiso de que los países desarrollados proporcionen financiamiento climático a los países en desarrollo, claramente, para que puedan cumplir con sus metas de reducción y adaptación, principalmente de adaptación. Y bueno, de esto se trató la COP de este año, tirando ahí un spoiler. Y bueno, al fin y al cabo, como hablábamos, son los países del norte global los que históricamente han sido responsables, no solo de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de la explotación de los recursos naturales, incluidos los de las regiones del sur. Y bueno, ahí es donde se marca la diferencia de por qué los países del norte global tienen como esta deuda con los países del sur global. Y bueno, en realidad durante siglos las economías industrializadas, es decir, con industrias, han aprovechado las riquezas de los países en desarrollo, no es nada nuevo. Bueno, como son, no sé, por ejemplo acá en Uruguay, más que nada los recursos agrícolas. Y es todo esto sin una justa compensación. Y indudablemente esto no ha solo acelerado el cambio climático, sino que también ha contribuido al agotamiento de recursos que claramente podemos ver con lo que es el agua, eh, principalmente en el sur global, porque, bueno, el norte global compra, el sur global cada vez se agotan más los recursos. Y indudablemente hace que estas naciones queden cada vez más vulnerables a lo que son los efectos del cambio climático. Y bueno, en otras palabras, este modelo de explotación ha sido como un motor clave para el desarrollo económico de los países ricos. No por algo hay una gran diferencia entre, como decía Elo, no me gusta este término, pero países desarrollados y subdesarrollados, mientras que los en desarrollo o subdesarrollados han quedado atrapados en esta estructura desigual. Y bueno, por lo tanto, los países del norte tienen una doble responsabilidad: reparar los daños históricos a través del financiamiento climático y la transferencia de la tecnología. Y reconocer que la justicia climática también implica una compensación por la explotación pasada y presente, porque sigue sucediendo, estamos en el siglo XXI, pero sigue sucediendo, de los recursos naturales de los países del sur. Es muy larga la historia, pero creo que en resumen es eso. No sé si me faltó algo. No, no sé, pero es que duro es ver esto de cómo los países que menos contribuyen a la crisis climática son los que se terminan viendo más afectados y esta explotación así colonialista del norte sobre el sur, ¿no?
Pero bueno, esperemos que se siga trabajando como se estuvo trabajando en la COP de este año y a futuro con objetivos un poco más ambiciosos en el tema bueno, del financiamiento climático, seguir ahondando en esto de las responsabilidades diferenciadas, porque bueno, no es algo que solo se nos ocurrió a los activistas o que andamos tirando teorías conspiranoicas. Son cosas que están comprobadas, ¿no? Los países industrializados han emitido más de 2/3 de las emisiones de CO2 desde 1850. Pero bueno, sigamos. Bueno, con el Acuerdo de París, justamente volviendo un poco a las negociaciones, involucra a todos los países con estos nuevos compromisos nacionales voluntarios, que son los que conocemos como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, ¿no? Capaz que estaba bueno comentar un poco de eso, que es uno de los puntos centrales justamente del acuerdo, porque es como cada país presenta su propio plan para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático, y lo determinan voluntariamente, eso, qué acciones van a tomar, que se comprometen a reportar los avances cada 5 años. Y bueno, el año que viene ahora, en 2025, en febrero, todos los países tienen que presentar su tercer NDC. Entonces es algo que últimamente estamos escuchando bastante y vamos a seguir escuchando bastante, me parece. Sí, sí, totalmente. Antes de seguir con esto, me gustaría retomar algo que mencionaste, que es que cada país determina voluntariamente las acciones que toma. Es decir, no hay ningún parámetro de exigencia, sino que se comprometen a lo que ellos creen que pueden llegar a cumplir, siempre y cuando cada vez sean igual o más ambiciosos que, bueno, las últimas NDC, los últimos compromisos. Esto yo lo tomaría así, con pinzas, no me están viendo, pero con pinzas. Si bien no es lo mejor, porque no se les puede exigir cosas puntuales, también es entendible que si se establecen parámetros, no todos los podrían cumplir. Estábamos hablando de esto de la responsabilidad diferenciada. Eh, a otros indudablemente se les tienen que exigir más y a otros menos. Y no porque se quiera, era como decíamos, sino porque no todos basan su economía en las mismas cosas, o no todos tienen los mismos recursos, o no todos tienen las mismas emisiones, entre, bueno, muchas cosas. Pero lo que sí podemos exigir, y acá viene lo importante, todos es en los espacios de consulta pública de estos compromisos que deberían hacerse, y acá en Uruguay se hace, podemos exigir en estos espacios poniendo lo que nos importa y queremos que cambie. Hace poco estuvo en marcha la consulta pública del borrador de nuestra tercera NDC y sin duda es una excelente oportunidad para que todos podamos leer y hacer nuestros aportes. También está el tema de que si no hay espacios donde nosotros entendamos qué son los compromisos, tampoco es como tan accesible completar una consulta pública, ¿no? Pero bueno, dejando un poquito de lado esto, tampoco podemos olvidar que la COP29 acaba de suceder en Bakú y se trató, como dije en el mini spoiler, uno de los temas más polémicos y más fundamentales, que es el financiamiento climático para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus metas. Y bueno, algo clave, como ya mencionamos, es la importancia de que los países del norte global se hagan cargo de las consecuencias de lo que está sucediendo y ayuden a los países del sur a adaptarse. Quizás no es la mejor manera porque de nuevo mediante plata están compensando todas las emisiones y todos los efectos producidos, pero no podemos volver el tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, en pro a una solución global también tenemos que adaptarnos. Pero bueno, ya vamos a hablar más de eso. Por ahora les recomendamos que sigan de cerca lo que pasó y lo que va a seguir pasando y se informen, porque es clave estar informados sobre estas cosas. Sí, sobre eso, bueno, es importante como recordar que a veces estos procesos pueden ser como frustrantes para los que estamos metidos en estas temáticas, porque bueno, no siempre las cosas avanzan tan rápido como nos gustaría o los objetivos no son tan ambiciosos, pero podemos tomarnos esos momentos también de frustración como un incentivo de cambio, ¿no? Como esto, bueno, vamos a unirnos y a
seguir exigiendo mejores políticas, mayor acción y empoderarnos un poco entre nosotros. Y bueno, siempre es importante apoyarse en alguien y eso, somos varios locos, como nos gusta decir, que nos interesa, así que bueno. Y yendo un poco a esto de seguir trabajando en pro de un cambio, ¿dónde nos podemos involucrar nosotros? Porque si bien los espacios internacionales parecen muy lejanos y son bastante lejanos, existen otras conferencias que capaz son más tangibles como para nosotros, como jóvenes, que también repercuten en las COPs. Que no quiere decir que no podamos y debamos ir a las COPs, ¿no? Pero hay pasos que se van dando de a poquito. A veces llegar a las COPs es como eso, muy difícil, son en lugares lejanos o lo que sea, y quizás hay pasitos que podemos ir dando antes, ¿no? Entonces, además de las COPs, también hay espacios como las COIs, RCOIs y LCOIs. Sí, todas siglas, que son conferencias destinadas específicamente a los jóvenes. Y bueno, acá empieza un poco el entrevero. Yo sé que son muchas siglas, pero poco a poco vamos a ir desenredando. Sí, como decía Elo, a veces son re lejanas la COP. Imagínense que este año fue en Azerbaiyán. Yo ni sabía dónde queda Azerbaiyán, está bien que, que sepa de geografía, pero nunca había escuchado Azerbaiyán. Tuve que buscarlo y dije, no, queda lejos. Pero el año que viene es en Brasil, así que ahí sí estamos un poquito más cerca. Pero bueno, como dijo Elo, estos espacios son claves. ¿Por qué? Porque son destinados específicamente a jóvenes. Y por eso también sus últimas letras, COI, COI, RCOI, LCOI, que es Conference of Youth, Conferencia de Jóvenes. Bueno, es importante mencionar que estas conferencias están enmarcadas dentro de lo que es Junco, como le decimos los que hablamos español, que es la plataforma oficial de las juventudes dentro de lo que hablamos que era la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que se encarga efectivamente de organizar y coordinar estas conferencias y eventos. Así que si les parece, para ir bajando esto a tierra, vayamos de menor a mayor, así de poco podemos ir englobando y viendo cómo de las cosas pequeñas podemos ir llegando a las más grandes, que era lo que veníamos diciendo. Bueno, dale. Si te parece, empiezo con la LCOI, entonces. Dale. Bueno, son justamente eventos a menor escala que son organizados a nivel local en distintos países, por eso la L de local, que están destinados justamente a reunir jóvenes para que se discutan temas climáticos relevantes para sus contextos específicos. Por ejemplo, si hiciéramos una en Uruguay, capaz que hablaríamos de cosas que suceden en Uruguay, digamos, y cómo nosotros nos posicionamos en estas políticas internacionales. Y bueno, desde ahí se busca asegurar justamente que las perspectivas locales sean tomadas en cuenta en el discurso global. Generalmente, como resultado de esta conferencia, se elabora un documento de consenso o una declaración que recoge ideas, propuestas, compromisos de lo hablado en el evento, y ese documento final es por lo general presentado en espacios como las COIs o RCOIs que vamos a seguir hablando ahora. Sí, creo que antes de las COIs deberíamos hablar de las RCOIs, que básicamente son lo mismo que las LCOIs, pero a nivel regional. Es decir, que en lugar de, como decía Elo, enmarcar las charlas en un contexto local, por ejemplo, Uruguay, ahora lo hacemos en uno regional. Y esto sin duda facilita la charla sobre una misma región y podemos entonces conocer cómo las otras partes viven lo que está sucediendo y cuál es su contexto también, tanto específico en cada país como luego pensándolo un poco más a lo regional, que es como el propósito de esta conferencia. Y bueno, por lo general también se llega a una declaración que se presenta posteriormente en las COIs, así que ahora te doy la palabra para que comentes eso. Ahí va. Bueno, llegamos a la COI. Estas son las conferencias juveniles más grandes y están relacionadas con los procesos climáticos de las Naciones Unidas, de la ONU, ya que justamente se realiza a nivel global y se lleva a cabo antes de la conferencia de las partes, o sea, antes de las COPs,
En el mismo lugar se reúnen jóvenes de todo el mundo para crear documentos de políticas que representan los intereses de los jóvenes en las negociaciones climáticas, que luego justamente está un poco pensado así, me parece, justamente para que queden luego para la COP. Entonces se pueden elevar esas cosas que se fueron relevando desde la LCOI y RCOI, van llegando como a ese nivel más global. Y bueno, además en estos espacios de negociación se suelen incluir en general talleres para el desarrollo de capacidades, para la formación de habilidades, espacios de intercambio cultural. Y bueno, eso sucede en las COIs, en las LCOI y en las RCOI, ¿no? Son como un lugar también de encuentro. Indudablemente, son como espacios súper enriquecedores también desde el punto de vista juvenil. Y bueno, creo que también por lo general, si participas de las COIs, también lo haces de las COPs, porque se dan en el mismo lugar y unos días antes. Y no creo que sería conveniente, por ejemplo, este año viajar desde Uruguay a Azerbaiyán para la COI y no aprovechar para estar en la COP. Obviamente se necesitan acreditaciones, pero también hay zonas accesibles al público que quiera chusmear, ¿no? Yo me enteré de esto, o sea, es como que vayas a la feria de la plaza, así como vas a la feria, te vas a la COP. Hay espacios accesibles para el público, pero si quieres entrar a ciertos espacios de negociaciones o intercambio, indudablemente necesitas acreditaciones, que es lo que a veces complica también en algunos países el trámite. Sí, por suerte en Uruguay eso como bueno, en general, si logras llegar a la COP, te pueden dar una acreditación. Claro, lo Eh, difícil es llegar a la COP, pero las acreditaciones te las dan. En otros países a veces suele ser al revés. Es fácil llegar a la COP, pero no a las acreditaciones. En ese aspecto tenemos beneficios de ser un país chico, conocernos. y como joven creo que también está de más si antes de llegar a la COP llegaste a la COI porque ya vas con otra energía, ya vas conociendo otros jóvenes que están ahí y pueden alzar las voces como de los otros también, ¿no? O sea, es distinto llegar directo al espacio así lleno de autoridades técnicos, ¿sí? Que llegar a uno con jóvenes donde poder charlar y bueno, también nunca fui, pero seguro también hay cierto tecnicismo en las COIs, pero bueno, eh, debe ser más distendido que las COPs. eh, y también, bueno, podés hacer amistades que luego también te acompañen en el proceso de la COP, que capaz es un poco frustrante y menos empoderante, ¿no? Y bueno, algo que quería decir, otro paréntesis, creo que ya voy como por el tercer paréntesis, que a mí me ayuda a recordar, y creo que esto está pensado así a propósito, es que las LCOIs son conferencias locales, por eso la L de LCOI, las RCOI son regionales, por eso la R, y bueno, las COIs, no sé, no especifican, así que pensémoslas como globales, o si no te acordás de las COPs, que son globales, entonces, haces la asociación por ese lado, no hay como buscarle la vuelta. Sí, sí, total. eh, bueno, nos fuimos mucho a las negociaciones globales, creo que podemos bajar un poco ahora a lo regional, después, bueno, además de la RCOI, no mencionamos mucha otra cosa. Y bueno, justamente creo que es importante mencionar los acuerdos regionales, que también son clave para complementar con los esfuerzos más globales, ¿no? Entonces, estos acuerdos permiten que los países de una misma región enfrenten sus desafíos climáticos comunes de una manera conjunta, ¿no? Es distinto el abordaje según las regiones y los desafíos que se enfrentan. Quizás uno de los acuerdos regionales que ha tomado más importancia o que está más en la agenda es el acuerdo de Escazú, justamente que lo mencionábamos al inicio, que es el primero de la región de Latinoamérica y el Caribe, y también es el primero en el mundo que incluye lineamientos específicos sobre la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. Eh, Así que bueno, nada, eso, como verán, lo local, global, regional, está todo interconectado, ¿no? Incluso algo importante es que este acuerdo, el acuerdo de Escazú, se basa en lo que es el principio 10
de la Declaración de Río, el cual es el principio que habla sobre el acceso a la información y participación pública específicamente, y que bueno, que dice que son derechos humanos esenciales para la democracia y el desarrollo sostenible. Y bueno, este acuerdo tiene tres pilares como base que me parece que están súper bien definidos, que son el acceso a la información ambiental, o sea, tenemos derecho y debemos saber sobre lo que está sucediendo, la participación pública en las tomas de decisiones ambientales, o sea, la sociedad civil tiene que participar, y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales, es decir, los que abogamos por la crisis climática, los que defensores y defensoras, como decía Elo, también estamos protegidos mediante este acuerdo. Y bueno, para mí esto es clave porque no solo reconoce que es importante reducir emisiones, sino que también asegura a las personas afectadas por decisiones ambientales y garantiza que puedan participar y estar protegidas. O sea, en muchas regiones de América Latina y del Caribe enfrentan amenazas, violencia, hostigamiento y en algunos casos incluso hasta asesinatos debido a su trabajo. Y bueno, y por esto mismo es fundamental un acuerdo que enmarque la importancia de lo que hacemos y nuestro derecho a poder defender nuestro planeta de forma segura, ¿no? Es clave que podamos también sentirnos seguros en este proceso. Además, bueno, este acuerdo promueve también una gobernanza ambiental más inclusiva y transparente, ¿no? Permite que los ciudadanos participen más activamente en la gestión y protección del medio ambiente. Y creo que la transparencia es fundamental para asegurar que las políticas ambientales sean efectivas y que las voces de las comunidades locales también sean escuchadas, porque muchas veces suelen tomarse decisiones que afectan a las comunidades o hogares y justamente no se incluyen a las personas que serán afectadas en las conversaciones sobre lo que se está negociando, ¿no? Y, y parece un poco injusto. Sus vidas, cuando las vidas de las personas se ven afectadas constantemente por la crisis climática, deberían ser los primeros a los que nos detenemos a escuchar, ¿no? Y esperemos que eso empiece a suceder con este acuerdo de Escazú. Muy fácil tomar decisiones desde atrás de un escritorio a veces, sin nunca haber vivido lo que, bueno, conlleva verse afectado por las consecuencias de la crisis climática o ver a algún familiar afectado. Entonces, creo que eso también le da lo clave a la participación de sociedad civil, o por lo menos a participación de alguien que esté en contacto. Por ejemplo, los jóvenes, siempre decimos que los jóvenes somos el nexo con la sociedad civil y las comunidades. Nada, quería decir eso nomás, te dejo seguir. Sí, re. Y también muchas veces cuando estás alejado de la situación es como que capaz que planteas una solución que una vez que la llevas al territorio, no, o sea, como en la teoría muchas veces es distinta a la práctica, ¿no? Y está bueno plantear soluciones reales. Así que bueno, es importante que los saberes y vivencias locales se escuchen también. Y bueno, después de hacer catarsis, volviendo un poco al acuerdo en sí, por ahora fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y 12 países lo han ratificado. Uno de ellos es Uruguay, que hace un tiempo hizo su hoja de ruta, pero varios países que son clave no han rectificado el acuerdo, porque, bueno, no sé por qué. Pero bueno, esto podría justamente frenar un poco el impacto global del acuerdo y nada, debilitarlo un poco, como habíamos visto, ¿no? Con la salida de ciertos países de acuerdos, hacen que se debiliten y es algo que sin duda tenemos que pensar y seguir de cerca, ¿no? Pero bueno, desde acá seguiremos dándole visibilidad a estos temas y motivando el debate. Así que si les interesa, podemos seguir el debate en Instagram. Dejamos una publicación para que puedan comentar, así que anímense. Pero para ir terminando, antes vamos con una sigla más que se escucha bastante, sí, otra sigla más. A nosotras también nos tienen cansadas, no se preocupen. Que son los ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que bueno, ya hablamos de cuándo surgió el concepto y a qué se refiere, pero no hablamos aún de a qué objetivos más puntuales se bajó esto. Y para entenderlo tenemos que, bueno, atrasamos la línea de tiempo hacia la Cumbre de Río de 1992, donde se definió lo que se denominó Agenda 21, un documento que más o menos tenía 40 capítulos, en el que se definieron algunos lineamientos claves para la formulación de políticas.
nacionales e internacionales sobre sostenibilidad. Y es fundamental porque, o sea, ahora después de esto se tenían como ciertos lineamientos que había que seguir para la formulación de las políticas. Y te vengo a traer otra sigla más, porque después de eso, en el 2000, fue el Foro de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, y ahí se determinaron los ODM, no los ODS, ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaban enmarcados en 8 objetivos principales con metas específicas que pretendían, bueno, erradicar la pobreza, brindar educación para todos, trabajar por la igualdad de género, y bueno, finalmente, en la cumbre de Río más 20, es decir, en la cumbre de Río 20 años después, en 2012, se decide trabajar en la creación, ahora sí, de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estos, en base a críticas que se habían recibido en los ODM, debían ser más inclusivos y universales. Entonces, en 2015 se realiza la Agenda 2030, donde se enmarcan los 17 objetivos que conocemos ahora con 169 metas. Si los anteriores les parecían amplios, estos, olvídate. Son muchos más amplios. Creo que no me va a dar la vida para terminar de leer todas las cosas que hay. No me va a dar la vida para terminar de leer todo. Y los que van a venir, o sea. Pero bueno. Y nada, ¿y dónde se marca como esta diferencia? Porque otra sigla más, ODM, ODS, ¿dónde se marca la diferencia? Bueno, como dijo Elo, los ODS fueron creados con una participación más inclusiva de gobiernos, sociedad civil y otros actores, y buscan, bueno, no dejar a nadie atrás, reconociendo esta interdependencia, ¿no?, que se genera entre lo que es el desarrollo social, la economía y, bueno, lo ambiental, ¿no? Sí, creo que ahí pasamos un poco todo lo que habíamos pensado. Ya nos fuimos de tiempo. Esperamos no haberlos agobiado con tanta información, yo sé que es un montón, pero es importante también tener en mente estos conceptos y esperamos que por lo menos de forma más divertida puedan entenderlos y quizás no leyendo un texto que es un bochorno. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Encontranos en Spotify y en Instagram como Planeta en Diálogo para no perderte nuestros próximos episodios.